Hola, muy buenas tardes para todos. En la tarde de hoy les voy a hablar de la crítica, de la fuerte crítica social que nos presenta el libro de La Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Si bien es cierto que esta obra tiene su característico realismo mágico de Gabriel García Márquez, también nos muestra una historia trágica donde de alguna manera se plasma y se evidencia y se hace una crítica muy fuerte respecto a la explotación, a la deshumanización, a las desigualdades que caracterizan no solamente la sociedad del momento en el que García Márquez escribe su libro, sino que realmente siento yo que plasma muy clara la situación actual de la sociedad en este momento. Aunque esta obra fue escrita en 1972, si la traemos a nuestra actualidad nos damos cuenta realmente que no está muy lejos de lo que se vive y de lo que viven muchas mujeres actualmente. Creo yo que a nivel Latinoamérica y de pronto en otras comunidades también, aunque la historia gira en torno a Heréndida, que es una joven que es explotada sexualmente por su abuela, que es obligada a prostituirse con el fin de alguna manera de mantener un nivel económico al que la abuela estaba acostumbrada y recuperar la fortuna que perdieron. También es un claro espejo donde hay una evidencia de la explotación humana y de las dinámicas de poder en las sociedades desiguales. Además que también nos muestra de una manera muy concreta el tema de la corrupción, de los favores políticos, de cómo se cosifica o cómo se trata como a la mujer, como un objeto y no como un ser humano. Claramente en el libro podemos ver cómo, aunque hay un vínculo familiar entre la abuela y Heréndira, ella simplemente la ve como una herramienta para poder alcanzar sus objetivos. Y de alguna manera esto pasa en la sociedad actual cuando las clases altas o quienes tienen el poder o la élite utilizan a los más vulnerables, a los de menor nivel económico, para satisfacer sus necesidades, para lograr sus objetivos, para alcanzar y para aumentar más su riqueza. Básicamente, en esta relación que vemos de poder entre la abuela y Heréndira, evidenciamos cómo, no solamente a nivel individual, sino como a nivel de estructuras sociales y económicas, hay una brutalidad literal en la explotación de los más vulnerables, y es cuando simplemente no nos importa ni cómo se siente la persona, ni lo que está viviendo, ni quién es la persona, con tal de conseguir lo que se quiere. Un aspecto muy importante que de pronto nos ayuda a entender también la situación de Herendia es el tema del patriarcado. Y es que cuando una sociedad es liderada, administrada y prácticamente mandada por los hombres, por un patriarcado como tal, el papel de la mujer se reduce, la participación de la mujer se reduce, la oportunidad de ver a la mujer como un ser capaz e independiente, pues se anula completamente. Actualmente de alguna manera se ha lograr posicionar a la mujer en la sociedad, en la política, pero ha sido una lucha todavía de poderes y todavía se ve mucha discriminación. Entonces, digamos que en esta historia vemos cómo el patriarcado, el hecho de que es el hombre el que manda, el que tiene el poder, el que tiene la plata, hace que se pueda de alguna manera simplemente poner una figura de una persona vulnerable, necesitada, que confía en la autoridad o en su figura de autoridad que tiene y obedece independientemente del sufrimiento que eso le esté causando. Entonces, ese patriarcado simplemente impulsa de alguna manera que se vea a la mujer como un objeto. Mm, la explotan, la venden, la usan como una propiedad, no como un ser humano. Y es que en muchos contextos de la sociedad todavía vivenciamos esta situación. Sin querer justificar a la abuela Heréndida, podemos pensar que de alguna manera la situación económica que tienen, la vulnerabilidad en la que se encuentran a nivel de desigualdad social, hace que en medio de su desespero, la abuela no le importen los medios con tal de recuperar su posición, con tal de volver a tener plata,
Entonces no importa los medios que tenga que utilizar, no importa lo que tenga que hacer, ella simplemente está pensando en lo que quiere y lo que necesita. Entonces, de alguna manera, esas desigualdades sociales que se presentan permiten de alguna manera que esas clases más vulnerables, que las personas más vulnerables, recurran a medidas desesperadas con tal de subsanar, llenar sus vacíos, sus necesidades. Yo siempre he dicho, la gente con hambre no piensa, entonces pues claramente está ahí, no piensan, entonces simplemente actúan porque los mueven, actúan por necesidad. Y por el otro lado, pues está Heréndida, que en medio de todo el sufrimiento que tiene que vivir, básicamente simplemente se resigna porque entiende que fue lo que le tocó y que le está obedeciendo a su abuela. Entonces, es un tema en el que de alguna manera sí vemos muy plasmada la desigualdad, la inequidad, la violencia de género que actualmente se vive todavía en la sociedad. Yo siento como conclusión y ya para cerrar que finalmente García Márquez a través de este libro lo que busca es no solamente contarnos una historia muy triste y muy trágica, sino ponernos a pensar en lo que pasa en la sociedad con las desigualdades sociales que tenemos, con las crisis económicas, qué tan vulnerables estamos las mujeres, qué tanto esa mentalidad patriarcal hace que la mujer se valore o no se valore como ser humano. También es importante marcar así muchísimo el nivel de resistencia del ser humano. Y lo mismo, que aunque uno no se queje, que aunque uno no hable, que aunque uno no diga internamente, ese sentido o ese anhelo de supervivencia hace que sí o sí en su momento se revele uno, lleguen las revoluciones y sí o sí se generen cambios. Entonces, de alguna manera es reflexionar que aunque las estructuras de poder parecen pues insuperables e inquebrantables, realmente hay una fuerza interna en las personas que nos hace tumbar esas estructuras. Esa resistencia silenciosa que de alguna manera cuando dice no más, nos permite acabar con ese sistema de patriarcado, con ese sistema de poder, con ese sistema de abuso realmente. Muchas gracias.